Muy buenas tardes, mi nombre es Arelis Rodríguez y en esta oportunidad voy a exponer acerca del tercer mundo, su dependencia y las deudas externas. La expresión rico y pobre ha sido empleada para designar diferencias entre los países del norte y los países del sur. Sin embargo, los problemas del tercer mundo no tienen una solución tan fácil y son muchos países pobres que están involucrados en esta denominada países del tercer mundo, por lo que se ven constantemente obligados a buscar ayuda a los países del norte o los países más desarrollados para poder subsistir. Tampoco disponen de capital suficiente y pues toman prestado a estos dichos países. Es importante resaltar el término del tercer mundo. Es un término para referirse a los países periféricos, también denominados subdesarrollados o en vías de desarrollo. Es un concepto que incluye a los países cuya situación social, económica, política es menos favorable que los países centrales o del llamado primer mundo. Dentro de los países del tercer mundo abarcan muy heterogéneo algunas naciones que se encuentran en las antiguas colonias europeas como África, América y Asia, que presentan entre sí diferencias sustanciales. Dentro de estos países podemos mencionar Afganistán, Angola, Argelia, Bangladesh, Botsuana, Burkina Faso, Camboya, Camerún, Uganda, inclusive algunos países de América Central como Nicaragua, Guatemala, entre una lista un poco más extensa. Creo que son aproximadamente entre 20 a 30 países que se desarrollan, que se denominan como países del tercer mundo. Siguiendo con el tema, voy a exponer la descolonización de África y Asia. La descolonización fue un proceso de independencia de las colonias en relación a la metrópolis europea. Surgió en África y Asia a mediados del siglo XX y reclama el derecho de la autodeterminación de los pueblos colonizados. Aunque la mayoría se independizaron en el siglo pasado, todavía quedan 17 territorios por descolonizar. Entre ellos se encuentra el Sahara Occidental, la última colonia de África. Las demandas de la descolonización siguen activas. Van desde la soberanía política, la economía, la deconstrucción de cánones de belleza y el reconocimiento de las tradiciones, culturas, lenguajes indígenas, etc. Esta descolonización en África y Asia fue prácticamente impulsada a partir de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Tras siglos de dominio, la oportunidad de descolonización llegó con la Segunda Guerra Mundial. Las potencias europeas como Francia, Bélgica o el Reino Unido se vieron amenazadas o incluso ocupadas por los alemanes nazis. Los habitantes de su colonia participaron en las guerras esperando que después se considerara la independencia pues, de estos pueblos, de estas naciones. Pero la metrópolis se negó a esto. Por lo tanto, la élite intelectual de las colonias aprovechó la debilidad de Europa tras el conflicto de las guerras, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, y esto dio inicio a lanzar movimientos nacionales anticoloniales independentistas que se distribuyó por toda África y Asia. La descolonización de África. El Imperio Británico optó por la diplomacia, consciente del progreso que tenían el colonialismo en este continente. Negoció la independencia de sus colonias, impulsó la Mancomunidad de Naciones, una organización impulsada o formada por 54 países y dedicada a formar
la cooperación entre el Reino Unido y las antiguas colonias. En cualquier caso, la descolonización reveló las brutalidades y expolios de la era colonial, como el genocidio en el Congo de Belga. También impulsó términos del sur global en referencia a la nueva mayoría de los estados independientes en vías de desarrollo. En el caso de la descolonización de Egipto, un partido político llamado Wafa comenzó a promover la independencia de este país. En el año 1922, Egipto obtuvo oficialmente su independencia, pero a pesar de que todavía se seguía manejando la monarquía egipcia, seguía estando dominada por los británicos. Por eso, con el transcurso del tiempo, se formaron nuevas organizaciones políticas que se opusieron a la monarquía y a los británicos. De esta manera, en el año 1952, el ejército egipcio realizó un golpe de Estado, derrocando al rey Farouk y convirtiendo a Egipto en una república independiente. Por otro lado, en el norte de África, los franceses ya no tenían fuerzas necesarias para mantener el control de todas sus colonias. Por eso, en el año 1956 le concedieron la independencia a Marruecos, a Túnez, entre otros países del sector. Por último, voy a exponer acerca de la independencia de India. Esta se consiguió en revoluciones que comenzaron a partir del año 1857 y llegaron a su fin con el liderazgo de Mahatma Gandhi en 1942 y 1947. Así, durante la Segunda Guerra Mundial, la independencia finalmente llegaron a su causa. Dentro de las causas de la independencia de la India puedo mencionar algunas, por ejemplo, la participación de los nativos de la India en las guerras mundiales, la educación que era recibida para una parte élite de la India y para otras no, la pobreza y la explotación económica que padecían mayor parte de los habitantes de la India británica, y las posiciones arbitrarias del gobierno colonial, como la obligación de comprar productos comercializados monopólicamente por empresas británicas o de pagar impuestos como el que regía por la producción y comercialización de la sal. Estas fueron una de las causas por las cuales este país también, al igual que Argelia, al igual que Egipto y al igual que muchos países, se vieron obligados pues, a entrar en su movimiento independentista. Muchas gracias. La descolonización es un proceso clave del siglo XX. Se refiere a la independencia política, económica, social y cultural de naciones que habían estado bajo el dominio colonial, principalmente europeo. Este fenómeno se intensificó tras la Segunda Guerra Mundial, cuando la ONU promovió la independencia de alrededor de 80 naciones no autónomas, mayormente en independencia alrededor de África y Asia. Las causas de colonización incluyeron el debilitamiento de las potencias coloniales, el crecimiento del nacionalismo y la presión internacional por la autodeterminación. En el contexto del tercer mundo, la descolonización se llevó a cabo entre 1946 y 1970, con movimientos independentistas que variaron en sus métodos, desde luchas pacíficas hasta conflictos armados. Sin embargo, a pesar de haber proclamado su independencia, muchos de estos países enfrentaron serios desafíos, como la falta de experiencia en autogobierno, lo que resultó en dictaduras y guerras civiles. Además, la dependencia a los países que lo habían colonizado. La descolonización en minuto se refiere a la lucha por la independencia de este territorio frente a potencias coloniales. Este proceso se caracterizó por movimientos nacionalistas, movimientos sociales locales, reclamaban derechos y libertad, lo que llevó a un aumento de la presión sobre los colonizadores.
Los conflictos bélicos, en algunos casos como en Argelia contra Francia, se produjeron guerras de liberación que resultaron en altos costos humanos y materiales. Herencia de conflicto. La descolonización dejó fronteras artificiales que han continuado generando conflictos internos en los nuevos. Descolonización del tercer mundo. En el término de tercer mundo se refiere a los países que tras su independencia enfrentaron desafíos significativos relacionados con su desarrollo y la dependencia económica. Las características principales incluyen neocolonialismo. A pesar de haber obtenido independencia política, muchos de estos países continuaron dependiendo económicamente de las potencias occidentales, lo que limitó su desarrollo. Conflictos internos. La lucha por el poder y los recursos han sido comunes en muchos países recién independizados, exacerbadas por las divisiones étnicas y políticas heredadas del colonialismo. Desarrollo económico. La falta de inversión en sectores esenciales como educación y salud. La descolonización fue un proceso crucial que transformó el mapa político mundial, permitiendo la emergencia de nuevos estados independientes. Sin embargo, los legados del colonialismo continúan afectando a estos países donde los desafíos del desarrollo económico y la estabilidad política siguen siendo prominentes. La relación entre descolonización y el tercer mundo es compleja, marcada por una lucha continua por la autonomía económica y social frente a las influencias externas persistentes. Muchas gracias. Buenas, profesor César Quijano, soy la estudiante Nayari Arango y en nuestro video para finalizar el curso me corresponde abordar el tema de la descolonización en el mundo. Muy interesante. La descolonización fue uno de los procesos más transformadores del siglo XX, ya que este proceso permitió a muchas naciones alcanzar su independencia tras siglos de dominación de otras naciones. Sin embargo, esta lucha estuvo marcada por contradicciones, especialmente porque las mismas potencias que en el escenario europeo peleaban por ideales de libertad y autodeterminación, durante la Segunda Guerra Mundial, estas mismas naciones en suelo asiático, africano y hasta en nuestro continente América, les negaban estos mismos derechos a las colonias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el panorama mundial cambió, valga la redundancia, drásticamente, ya que las grandes potencias imperiales como Reino Unido, Francia, Bélgica, quedaron al final de la guerra debilitadas y acabadas económicamente y políticamente. Al mismo tiempo, estos ideales que tanto se proclamaron y por que tanto pelearon de la libertad, la autodeterminación, la igualdad, ganaron fuerza gracias a instituciones como las Naciones Unidas, que se creó justo al finalizar la Segunda Guerra Mundial. También como la Declaración de los Derechos Humanos en el 48. Sin embargo, estas mismas potencias aplicaban una doble moral o un doble estándar, ya que defendían la independencia frente a los agresores nazis o Japón, pero no extendían estos principios, no aplicaban para los territorios que ellos dominaban. Mientras que en Europa peleaban contra los gobiernos fascistas y totalitaristas, ellos mismos reprimían movimientos de independencia en los territorios coloniales. Me gustaría mencionar algunos ejemplos emblemáticos, solamente mencionar porque sé que mis compañeros van a ahondar más en esos temas. Algunos ejemplos emblemáticos están en el caso de India, con el liderazgo del famoso Mahatma Gandhi, con su movimiento independentista, utilizando la resistencia no violenta. También tenemos que en África, Ghana fue la primera nación en alcanzar su independencia, pero Argelia fue una cruenta guerra civil. Y también en Asia, el país o la nación de Indonesia, que pelearon duramente contra los Países Bajos
por allá en el 49. Se dieron muchas contradicciones con respecto a las acciones de las naciones imperiales, ya que durante la Segunda Guerra Mundial las potencias coloniales movilizaron a muchos soldados que provenían de los territorios donde ellos tenían colonias, como por ejemplo de India. Aproximadamente más de 2 millones de soldados fueron a pelear de parte del Reino Unido. Más cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, estos mismos soldados que en Europa lucharon por un ideal de libertad y de igualdad, tuvieron que regresar a sus naciones, paradójicamente, con un doble discurso, porque en Europa aplicaba una cosa y en sus naciones otras. Se pretendía que ellos volvieran a regímenes de sometimiento por partes de las naciones imperiales, en donde los nacionales eran ciudadanos de segunda clase. Vemos como en el 1945, con la Carta de las Naciones Unidas, se reconoce el derecho de los pueblos a la autodeterminación, pero las potencias coloniales intentaron por encima de esto mantener el control sobre sus territorios. Claramente esto generó convulsiones nacionalistas y que se denunciaran las hipocresías y las malas prácticas de parte de los imperios europeos. El impacto de todo este proceso para la decolonización dejó profundas huellas. Entre ellas tenemos el surgimiento de nuevas naciones, porque nacieron muchos estados independientes, tanto de África, de Asia, en el Caribe y también en Oceanía. También surgió el movimiento de los países o de las naciones no alineadas, a los cuales nuestro país puedo comentar que se unió por allá en el 76, en donde los líderes de países recién independientes, como por ejemplo Nehru en India, Nasser en Egipto, Tito en Yugoslavia, declararon mantenerse fuera de la influencia tanto de los bloques, sabemos, de Rusia y de los Estados Unidos. Y cabe señalar que las acciones en Egipto para la toma de su canal sirvió de mucha inspiración a nuestra lucha para retomar nuestro canal. Y también un movimiento o un fenómeno que se da aún hasta la actualidad, el neocolonialismo, que una vez las naciones o los estados lograron su independencia de los territorios imperiales o de las naciones imperiales, más seguían dependiendo económicamente de ellas y no supieron cómo lograr una independencia también económica, sino que seguían unidos o entrelazados con la economía, la cultura y la política de aquellas naciones.